menos 2 veces. Da gibt's es dann. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente enfocado hoy en Colombia. Estos son los hechos. Hay preocupación por cuenta de un artículo que se discute en el Congreso que daría cárcel a los servidores públicos que filtren información considerada secreta o reservada. La iniciativa, que es impulsada por la Fiscalía dentro del proyecto de ley anticorrupción, ha sido objeto de críticas, pues según sus detractores, atentaría contra la labor periodística y generaría censura entre los funcionarios estatales. El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantenerse en secreto o reserva incurrirá en pena de prisión de 4 a 8 años, multa de 20 a 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 10 años. No es paradójico que dentro de un proyecto anticorrupción se incluya esta propuesta que podría generar autocensura entre quienes vean actos de corrupción y no los denuncien por miedo. Este artículo atenta contra el ejercicio periodístico, limita la relación que tienen los periodistas investigadores realmente con sus fuentes. Se estaría violando el derecho a la libre expresión en los medios de comunicación e incluso el derecho al acceso a la información. Todo eso es lo que vamos a debatir aquí hoy en Zoom a la Noticia. Les doy la bienvenida. Hay polémica en Colombia por este artículo del que hablábamos, que castigaría con cárcel y sanciones económicas a los funcionarios estatales que den a conocer información considerada secreta o bajo reserva. Esto según el artículo que hasta ahora es discutido en el Congreso colombiano y que hace parte de un proyecto anticorrupción presentado por la Fiscalía. El texto, que modificaría un artículo de la Ley 599 del 2000, contempla lo siguiente. El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantenerse en secreto o reserva incurrirá en pena de prisión de 4 a 8 años, multa de 20 a 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 10 años. Y por eso la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Usted está de acuerdo con que los servidores públicos que filtren información vayan a la cárcel? Nuestras cuentas @NTN24 Zoom, @AndreBernal26, y producción nos ayuda a ponerla ahí en nuestra pantalla para que ustedes puedan escribirnos. Numeral Zoom Colombia es lo que estamos debatiendo el día de hoy. Nos acompaña Gloria Vallejo, presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá, periodista de nuestro Centro Internacional de Noticias. Gloria, ¿ven con preocupación esto que se está debatiendo en el Congreso? Sí, nosotros estamos seriamente preocupados y la preocupación viene de hace unas semanas para acá, cuando nos enteramos de este artículo, que la verdad, más que un artículo complementario de esta ley anticorrupción, parece un orangután, porque no entiende uno cómo en un país donde dos de sus principales problemas son la corrupción y una justicia seria. Entonces, precisamente, una ley que está atacando la corrupción habla de cárcel para los funcionarios que puedan dar información a la prensa. Es una especie de contradicción y naturalmente afecta la libertad de información. Cuando se dice que el Senado le está abriendo paso a la censura en los medios, ¿esa frase es real? Los periodistas, sobre todo los de investigación, Gloria, en su mayoría tienen como fuentes a servidores públicos, a personas dentro de los gobiernos o de instituciones públicas que son quienes nos filtran información. ¿Son esas personas las que tendrían puesto el ojo bajo esta ley, bajo este proyecto? Es que el artículo, concentrémonos, yo no me centro en el proyecto, que el proyecto anticorrupción es bueno. Me parece que el país está necesitando un serio proyecto anticorrupción, una ley como terminar la casa por cárcel a la gente que tiene corrupción, a los funcionarios públicos por corrupción. Es un ejemplo bueno de lo que se está haciendo esta ley. Pero ¿por qué meter eso ahí? Es importante aclarar que para el CPB una ley anticorrupción es supremamente importante y necesaria en este país. El segundo punto que a mí me preocupa de las peores dolencias o falencias que tiene el país es la impunidad. O sea, que vamos con la corrupción y la impunidad.
dos frentes que se deben atacar porque afectan terriblemente el desarrollo del país, porque son lastres y son lastres endémicos que hemos vivido por toda la vida o casi toda la vida en Colombia y que es importante que se ataquen y por lo tanto toda ley, toda norma que los ataque pues es necesaria. Pero de ahí a que el funcionario público se le amenace con cárcel inclusive, pues que es lo más grave, con multas y además perder su trabajo, pues es sumamente grave para el periodismo investigativo, porque todo el periodismo investigativo se basa en las fuentes y las fuentes estatales. Estamos hablando de información pública. La información pública es eso. Es pública, no puede ser reservada. Y cuando hablamos de alguna información reservada, pues claro que no se puede dar a conocer. Por ejemplo, no se puede dar a conocer que va a haber una captura en un día, en unas horas o en 2 días o en una semana de una banda de delincuentes. Y si un funcionario llegara a filtrar esa información, entonces sí valdría esta propuesta. Ni siquiera la propuesta, es que en la ley ya existe. Andrea, ya en la ley existe. En el Código Penal y en la Constitución, sí, ¿verdad? Claro, en la Constitución está. Ya existe sanción para quienes revelen información que es reservada y que de hacerlo pondría en peligro un proceso. Por ejemplo, si una fuente le revela a un periodista que se va, lo que te decía, se va a apresar o se le va, sí, a una banda de delincuentes. Claro. Pues, y si, perdóname, y se daña el operativo. No, pues claro, a ver, si hay una fuente, Andrea, si hay una información reservada, si la información es reservada por cuestión pública, por seguridad del Estado, es una información que no se puede dar a conocer porque está catalogada como reservada y ya la ley la contempla. Es decir, no se necesitaba ir a este artículo 28 y hacer este énfasis que lo único que causa es pánico. Una información reservada es, como te digo, por ejemplo, que se vaya a coger una banda de delincuentes y una fuente pública la revele y fuera de eso, para colmo, el periodista la difunda. Eso es una fuente reservada y es una información que no se debe dar a conocer. Esa información está protegida porque el daño que se haría sería muy grave. Maher Abu Shihab nos acompaña, él es asesor del fiscal general de Colombia, abogado especialista en derecho penal. Señor Abu Shihab, gracias por acompañarnos, bienvenido. Aquí empezábamos con el debate de tratar de entender de qué se trata pues este artículo dentro de este proyecto de ley anticorrupción. Y quizás la pregunta es, ¿qué se pretende? ¿Cuál es el fin? ¿Qué se busca con ese artículo 28? Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos ustedes y por supuesto para la audiencia. Y gracias de antemano por esta oportunidad, creo que es un espacio muy importante para explicarle a la ciudadanía y en general a todos quienes nos ven la importancia de este proyecto. El propósito y la finalidad particularmente de estas modificaciones normativas, porque hay que recordar que el proyecto abarca distintas y diversas temáticas, pero en este punto específico es traer una consecuencia jurídica de especial importancia para la divulgación, cuidado con esto, indebida de información que está sujeta a reserva. Pero lo más importante es destacar y reiterar que esto no es nuevo en el ordenamiento jurídico. Primero, pues esto actualmente es una conducta delictiva, está consagrada en el propio artículo 418 del Código Penal, y lo que simplemente se buscó con la iniciativa y particularmente con el debate que se surtió el día de ayer fue incrementar la pena para los casos específicos objeto de este proyecto anticorrupción que particularmente están dados en la filtración de información, usualmente a cambio inclusive de dádivas o dinero, que es propia de la actividad judicial. Información que por supuesto tiene una incidencia y una afectación directa en las investigaciones, como por ejemplo sucede cuando la Fiscalía obtiene de parte de un juez de control de garantías una orden de captura y antes de materializarla los delincuentes ya conocen que esa orden ha sido expedida y eso facilita por ejemplo que se den a la fuga. De manera que pues les pido excusas por la conexión un poco tarde, no alcancé a escuchar la totalidad de la intervención, pero sí escuché
escuchaba un poco cómo se quejaban de que esta modificación es innecesaria, pero lo cierto es que es absolutamente necesaria para dos propósitos específicos. Primero, ya existe y queremos dotarla de fuerza, pero segundo, de nada sirve conservar reservas en la ley cuando no tenemos un instrumento efectivo y eficaz que nos permita castigar la fuga de esa información que es sujeto de reserva. ¿Entendería uno fuga de información que es objeto de reserva como cuestiones de seguridad nacional, por ejemplo? Pero en este caso la Fiscalía está consciente que una de las principales fuentes de información para el periodismo de investigación, por ejemplo, para abrir casos de corrupción, justamente también, señor Abu Shihab, son la información que se filtra desde los estamentos del gobierno. Pongamos ejemplos como el de Nixon, el del Watergate. O sea, nace de una fuente de gobierno que tumba a un presidente por corrupción. ¿Eso no está yendo en contravía de la libertad de expresión? Sí, mire, muy importante la pregunta y además me permite precisar varios puntos. Adelante. La información que es reservada, por alguna circunstancia especial tiene reserva. La reserva se da en distintos estamentos, como usted muy bien lo menciona, del Estado. Nosotros tenemos, por ejemplo, la ley de inteligencia en Colombia que cataloga o clasifica una información como de seguridad nacional e información reservada, semirreservada, pública y semipública. Tenemos, por ejemplo, la ley 1908, que es la ley de crimen organizado, que estableció en fase de indagación o investigación una reserva en los procesos penales. Tenemos las famosas leyes de habeas data, que son leyes que lo que hacen es proteger la información de todos los ciudadanos. Fíjese que esas reservas no son solo de algunos escenarios específicos, sino porque somos conscientes que hay información que los estamentos del Estado o entidades tienen y que corresponden al resorte interno de los ciudadanos. Esa reserva legal es creada por ley. Nadie distinto a la ley o nada distinto a la ley puede determinar qué información es de carácter reservado. Y el tipo penal o el delito que se promueve a través de esta legislación, que reitero existe desde hace 20 años, es que no podemos sorprendernos y no debemos sorprendernos por una conducta delictiva que existe desde el año 2000 en el Código Penal, y eso supone que ya tenemos vigencia de hace 20 años aproximadamente. Tenemos en estadísticas de la Fiscalía aproximadamente unas 240 investigaciones relacionadas con este tipo de actividades de filtración. Y lo que buscamos, o lo que busca y siempre ha buscado preservar el delito, es que haya una revelación o que se dé a conocer indebidamente, y hago mucho énfasis nuevamente en esta expresión. No es cualquier divulgación o dar a conocer la información de cualquier forma, es indebidamente, y esa expresión indebidamente, pues usualmente y siempre mejor estará sujeta a alguna actividad contraria a derecho. Gloria, pero particularmente, y para dotar todavía de mayores garantías, el día de ayer en la plenaria del Congreso del Senado de la República se adicionó un parágrafo para darle tranquilidad también a los periodistas, y es en doble vía. Primero, garantizar el secreto profesional, que usted sabe también cobija la actividad periodística, pero segundo, hacer un énfasis directo en la norma que fue aprobada el día de ayer, y es que en todo caso se va a garantizar la reserva de la fuente periodística, de manera que el mundo periodista, el sector periodístico puede tener plena y tranquilidad al respecto. ¿No la convence a Gloria? No. Uno, Gloria, y lo otro, cuando el señor Abu Shihab dice indebidamente, es que una información que es secreta en este caso, o que un funcionario tiene, no va y le dice al jefe, oiga, le voy a mandar esto a tal medio de comunicación para ver qué dice. Pues, ¿cómo sería el indebidamente? ¿Por qué no la convence lo que dice el señor Abu Shihab? No, a mí no me convence prácticamente para nada, y con todo respeto a lo que dice nuestro interlocutor. Empezando porque que nos esté blindando el doctor Luis Fernando Velasco con haber dicho que al periodista no le pasa nada, pues es obvio que al periodista no le va a pasar nada. Nosotros estamos protegidos por la Constitución Nacional, el artículo 20, el artículo 73, el artículo 74 de la protección al ejercicio profesional. Es que el periodista es un notario, sí, de la información, es el que busca la verdad, el que la investiga para ponerla a servicio de la opinión pública. Y realmente con este artículo lo que se hace es coartar la libertad de expresión,
porque así sea una información reservada, es la obligación del periodista no dar a conocer una información que puede afectar la seguridad nacional, y usted lo sabe divinamente. Es decir, eso no es ser un real periodista. Un periodista que trascienda una información que pueda afectar la seguridad del país, que pueda afectar un proceso delicado, que al revelar esa información dañe el proceso o ponga en peligro el proceso, pues no está actuando como periodista, y esa no es la finalidad del periodista. El periodista es un investigador, un buscador de la verdad para ponerla al servicio de la opinión pública. Con este artículo lo que se hace es asustar al funcionario público, queda coartado, porque ¿qué funcionario público va a querer dar información con un riesgo de cárcel? Es demasiado. Naturalmente que queda golpeada la libertad de expresión, o la libertad más de expresión, la libertad de información, y se le dificulta al periodista, que lo que hace es buscar dónde están los delincuentes de cuello blanco, dónde está escondido y dónde está engavetado todos esos proyectos o todas esas contrataciones onerosas, todas esas contrataciones tramposas, toda la forma como algunos funcionarios públicos corruptos le echan mano al presupuesto nacional. Eso lo hace el periodista. El periodista, su función no es andar indagando a ver cómo afecta un proceso. Al periodista lo que le interesa es indagar, investigar, buscar la verdad para que la gente lo conozca, para que tengamos un país más limpio, y dos de las principales falencias de este país, como es la corrupción y la impunidad, pues empiecen a tener un freno. ¿Está usted de acuerdo con que los servidores públicos que filtren información vayan a la cárcel? Roberto Roch, presidente de la Comisión de Libertad de Información de la CIP, nos acompaña. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Censura es lo que estamos escuchando en Colombia desde algunas fuentes. La FLIP habla de eso, la Fundación para la Libertad de Prensa. ¿La CIP está preocupada al escuchar este debate en Colombia? Sí, muy buenas tardes, Andrea. Sí, estamos preocupados. Hemos estado siguiendo desde hace ya algunos días este debate. Consideramos que esta disposición difícilmente puede embonarse o ligar a un esfuerzo institucional o de la comunidad en contra de la corrupción. Pensamos incluso que puede actuar en sentido contrario, desalentar a un funcionario público que pueda estar interesado o pueda tener la decisión de difundir información que impacte asuntos de interés público, que, como has descrito, refiera o revele un mal manejo de temas de interés público, puede ser totalmente lesivo en el combate a la corrupción. Sería tolerar la corrupción, encubrir la corrupción, no combatirla. ¿No le deja claro el señor Abu Shihab de la Fiscalía General, Roberto, cuando él dice que estamos hablando de información pues protegida, número uno, que sea de forma indebida, número dos, que el periodista está a buen recaudo con esta ley? ¿No deja claro el fin de la Fiscalía cuando el señor Abu Shihab dice, pues es que también quiere decir el combate contra la corrupción? ¿Es claro? Yo creo que difícilmente, he escuchado la declaración del señor representante de la Fiscalía de Colombia. Me queda de ver, digamos, cuando dice que este tipo de sanciones existen desde hace 20 años y que ahora se quieren agravar. En 20 años han pasado muchas cosas en materia de innovación jurídica y de transparencia. Creo que este es un criterio ambiguo y desde mi punto de vista fallido. Tengo mis dudas que pueda ser constitucional dentro del derecho positivo colombiano, pero ciertamente estoy convencido que podría entrar en conflicto con algunas convenciones internacionales de las cuales el Estado de Colombia es firmante. Creo que hay una tendencia universal en los países democráticos en favor de proteger no solamente la tarea periodística, sino también el derecho de los funcionarios públicos de revelar a la comunidad bajo los mecanismos que tenga a su alcance, la mayor parte de las veces filtrando información en aquellos casos en los que existe un mal manejo por parte de un funcionario, casos de corrupción, por ejemplo, la autorización de una mina en algún poblado que va a afectar un río, que va a contaminar el río y va a envenenar a la población.
Hay mucha ambigüedad en los términos de esta reforma. Cuando se habla de una manera indebida, queda muy laxo también el tipo de información del que se está hablando. Desde luego, cualquier Estado establece sanciones cuando un funcionario público difunde información de seguridad nacional, como se acaba de decir, claro, o que afecta los datos personales o el secreto bancario. Pero creo que tendría que detallarse mucho más, claro, para dar la garantía a la comunidad colombiana de que se está efectivamente combatir la corrupción y no al contrario, encubriéndola. Señora Bushihab, ¿es clara la línea de ese tipo de información o quién decide qué tipo de información sí se podría o no? Hablábamos de temas de seguridad nacional, lógicamente, lo que decía el señor Rock, cuestiones de sigilo bancario, etcétera, que incluso usted nos puede explicar mucho más, que sí es ilegal, pero es claro qué documento o qué información podría seguir filtrándosele a los periodistas y cuáles no. Sí, mire, yo quisiera hacer algunos comentarios. He escuchado también con mucho respeto y cariño, les quiero hacer unas precisiones, pero empiezo por contestar su pregunta. Es clarísimo, y esto puede sonar un poco técnico, pero en materia del derecho penal y particularmente de la atribución de responsabilidad por conductas delictivas, los tipos penales desarrollan unos elementos específicos. Y para que una persona sea responsable por la comisión de un delito, tiene que cometer todos y cada uno de esos elementos. Y un elemento, aparte del de indebidamente, que es una expresión que da una salvaguarda, es que la información esté sujeta a reserva. Y es clarísimo que para efectos de atribuir responsabilidad respecto de la divulgación indebida de una información, pues debe existir una norma jurídica que expresamente asigne reserva a esa información. ¿Cuáles tenemos a modo de ejemplo? Es decir, jamás podrá la Fiscalía ni el órgano persecutor del Estado presumir que una información es de carácter reservado si no tiene un presupuesto normativo que así lo establece. Y tenemos normas, ahorita les mencioné algunas, Ley de Inteligencia, Motivos de Seguridad Nacional, tenemos reserva en las actuaciones de carácter penal, especialmente en las fases de indagación, tenemos reserva respecto de información bancaria, como también lo mencionaba uno de los interlocutores, de manera que con claridad, y eso sí lo puedo afirmar categóricamente, la información sujeta a reserva está expresamente señalada en la ley. En esto no hay elucubración, en esto no hay improvisación, esto no es un criterio abstracto. Pero quiero hacer unas menciones muy breves y muy cortas para que también se permita la intervención de los demás interlocutores. Primero, a los funcionarios no los estamos amenazando con esta iniciativa. Esta iniciativa, reitero, existe hace 20 años, es decir, si esto es una amenaza, los funcionarios están amenazados desde hace 20 años y no puede tomarse una iniciativa de esta naturaleza como una amenaza al funcionario. Ahí lo corto un segundo, si existe hace 20 años, ¿por qué volver a debatir la ola? ¿Cuál es la novedad? Si usted es tan claro en decir que eso existe hace 20 años y que es clarísimo en la legislación colombiana, ¿por qué ponerlo sobre el debate hoy de nuevo? Por varias razones y le voy a explicar de carácter técnico y la más importante. Adelante. El delito tiene asignada como regla general una pena de multa. En Colombia, los delitos sancionados con pena de multa son delitos querellables. Y el ser un delito querellable significa que solo el sujeto pasivo, el afectado con el delito, puede activar la acción penal. Entonces allí encontramos el primer obstáculo. ¿Cómo iniciar investigaciones de esta naturaleza cuando no se inician querellas oportunamente? Además hay un término de 6 meses para hacerlo. Cuando se asigna una pena privativa de la libertad, inmediatamente salen de los delitos querellables, más este tipo de conductas que atentan contra la administración pública. Entonces, fíjese que tenemos consideraciones de orden práctico para castigar, pero tenemos casos de corrupción muy graves en Colombia en los que hemos capturado personas filtrando información, como les mencionaba, relacionada con capturas, relacionada con informes periciales, relacionada con, por ejemplo, interceptaciones de comunicaciones
comunicaciones, de manera que alertan a los delincuentes, a los investigados, y eso, por supuesto, pues tiene una incidencia en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. Escuchaba a algunos de los interlocutores doliéndose de que los funcionarios no tenían la forma de divulgar la información. Todo lo contrario, los funcionarios públicos en Colombia tienen una obligación, y es que todo lo que conozcan en desarrollo de sus funciones que revista la característica de un delito, están en la obligación, ojo, no es si quieren, de denunciarlo. Y yo celebro mucho, y además tengo grandes amigos y quiero mucho al periodismo, y entiendo que son un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, pero tampoco podemos menospreciar la actividad de la Fiscalía, la actividad de la Justicia en la lucha contra la corrupción. Si hay un escándalo para develar, si hay información respecto de una actividad corrupta, pues el primer llamado a intervenir es justamente la justicia, y están las herramientas para que los funcionarios públicos, sin incurrir en delitos, pongan en conocimiento de la justicia ese tipo de actividades. Gloria, pero entonces, en eso también es muy importante ser muy ponderados. Gloria, pero han sido también muchos años que gracias a los medios de comunicación, la Fiscalía en países de América Latina y de Estados Unidos y del mundo entero tienen accesos justamente a combatir la corrupción. Gloria. Pues yo considero que flaco favor nos hizo el exfiscal Néstor Humberto Martínez al reiterar en este artículo que es como un flechazo al centro del corazón de la libertad de información, porque si bien el representante de la Fiscalía dice que esto ya existía, que esto es para comunicación reservada, el hecho de enfatizar en que un funcionario público va a tener cárcel, de pronto la multa aguanta, que un funcionario público va a perder su puesto. Detrás de esos funcionarios públicos hay una familia que sostener. El funcionario público sí se va a asustar. Esto es guardar las proporciones, y con todo respeto a la DIAN, es el temor que los colombianos le tenemos a la DIAN cuando nos dicen que usted puede tener cárcel. Es similar lo que le va a pasar al funcionario público cuando le dicen usted revela una información y usted puede tener cárcel. Y cuando, además, porque en aras de que aquí no somos tan claros, ni en el Estado, en los procedimientos todo el mundo es tan claro y tan riguroso, pueden abrirle un disciplinario a un funcionario, ¿sí? Y de aquí a que se establezca si fue culpable o no fue culpable, ya el funcionario está afectado, ya el funcionario está corriendo riesgo. Entonces, si aquí fuera un país donde los procesos fueran rigurosos, donde no existiera la impunidad rampante que existe, pues aguanta, y de pronto se entendería este artículo que era innecesario meterlo ahí. Por eso digo que se ha hecho un flaco favor a la prensa, y que daña un proyecto de ley tan importante como este, en el que todos estamos de acuerdo con combatir la corrupción. Pero precisamente, irónicamente, cuando lo que se busca es combatir la corrupción, se le pone una mordaza al ejercicio de la investigación, y la mordaza está vía silenciar al funcionario público para darle información. Porque, Gloria, ¿no tiene el periodista en Colombia otra vía para obtener esa información? ¿Cómo está, por ejemplo, la ley de acceso a la información en Colombia? ¿Es fácil que un periodista vaya y la misma información que un servidor público pudiera ese periodista conseguirla? No, el funcionario está obligado a suministrar una información que requiere el periodista. Claro. ¿Sí? Pero lo ocultan. No es fácil. Es decir, hay que investigar mucho, porque pues ellos tienen una información privilegiada y tienen los mecanismos y la forma para poderla ocultar si la quieren ocultar. O sea, dar con una información de primera mano, una información que te pueda llevar a develar un crimen. O pidiéndola por la vía que es muy complejo. No, pidiéndola por la vía normal, ahí te quedas esperándola. Entonces el periodista tiene que buscar diferentes mecanismos, diferentes caminos, ¿sí?, para poder conseguir la información. Vayan estos días, vaya un periodista a buscar una información o a continuar sus casos de investigación. En este momento el funcionario está paniqueado, aún aquellos que estaban suministrando la información. Roberto,
El medio de comunicación sin duda es también es el medio para denunciar, y mucha gente sabe que lo que dice el señor Abu Shihab puede ser verdad. Un funcionario tiene la obligación de hacer esa denuncia ante la Fiscalía, pero también somos conscientes que en nuestros países la justicia puede resultar lenta, y es lenta en algunas instancias por todo, por todo lo que tiene a su alrededor, y porque se necesitan reformas también a la justicia en varios países de América Latina. Y cuando van a un medio de comunicación tiene mucho más impacto que simplemente una denuncia en una fiscalía o por la vía que debe ser. Al contemplar esta ley, estamos mirándolo como que el medio de comunicación resulta siendo una amenaza para la justicia. Yo creo que hay que subrayar varios temas, si me permites. La primera es que pasar de una sanción administrativa a cárcel por 8 años, a mí me parece una desproporción tremenda. El mensaje es amordazar al funcionario. Desde mi punto de vista, no solamente tiene que ver con la prensa. Creo que es un error centrar el tema solamente en los derechos de la prensa o con el ejercicio periodístico. El funcionario tiene derechos para difundir información, tiene obligaciones para difundir esta información cuando se afecta al interés público. Sí, va a ser posible que el funcionario, tomando los ejemplos del señor funcionario de la Fiscalía, denuncie a su jefe. Es algo sensato suponer esto. Yo sigo sin entender por qué el agravamiento de la pena, por qué pasar de sanciones administrativas que pueden ser impugnadas por el señalado, el acusado, desde luego, ¿no? Pero ¿por qué pasar eso a una sanción de 8 años de cárcel? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el problema que se quiere combatir con esta solución? A lo mejor los colombianos tienen que discutir más el problema que ve la Fiscalía y que imagina una solución tan radical como esta, que efectivamente va a amordazar a los funcionarios, sí, para cuestiones tal vez pertinentes, insistimos, de secretos militares, de secretos de seguridad nacional, que son minúsculos comparados con toda la información que maneja un gobierno, pero que también lo va a amordazar para todo lo demás. ¿Es esto sensato? ¿Corresponde al derecho comparado con otros países? Yo diría que en principio no. En muchos países existe legislación que favorece que un funcionario público difunda información. En Estados Unidos, por ejemplo, hay toda una serie de leyes, lo que llaman whistleblowers, filtradores de información cuando son asuntos de interés público. Exacto. Claro. Entiendo lo que dice el funcionario de las reservas de ley, pero la sanción es tan desproporcionada que uno se imaginaría que la Fiscalía está viendo algo que no ve el resto del país y que no vemos tampoco en la comunidad internacional, dentro de las paradas en materia legal. Dejémosle a la señora Abu Shihab que responda las inquietudes y las preguntas que tiene Roberto Rock. La señora Abu Shihab, ¿cuál es el problema que quieren combatir con esto y por qué subir esa pena que tanto dice el señor Rock que no logra entender o que no logramos entender? Sí, muy importante, pero quiero hacer varias precisiones respecto de esas inquietudes. Lo primero, no estamos pasando de sanciones administrativas a sanciones penales. Siempre hemos tenido sanciones penales. Y teníamos 2 presupuestos. Un primer caso en el que se aplicaba una pena, cuidado, pena de multa, pena desde la perspectiva de un proceso penal. Eso significa en Colombia una condena por un delito y adicionalmente un antecedente penal en su pasado judicial. Nunca ha sido administrativo, siempre ha sido penal. Segundo, teníamos un segundo presupuesto en el que, y está vigente por demás, si esa divulgación de información además causa un perjuicio, aplica penas de prisión privativa de la libertad que estaba establecida de 16 meses a 54 meses de prisión, producto, reitero, de un proceso penal. ¿Qué hace la reforma? Crea un tercer presupuesto en el que castiga con penas privativas de 4 a 8 años cuando la información que es filtrada corresponde a actuaciones de carácter judicial.
¿Y cuál es el propósito para responder de una vez la siguiente pregunta? El propósito es claro, tenemos infinidad de casos donde se trafica con la información que especialmente y particularmente reposa en actuaciones judiciales. Les he mencionado casos, órdenes de captura, dictámenes periciales, información privilegiada de la actuación que permite al procesado trazar una estrategia de defensa, por ejemplo, sobornar testigos, por ejemplo, ocultar pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Es develar una información que tiene unos protocolos y procedimientos propios en el procedimiento penal y unos momentos procesales que garantizan la divulgación. La prensa tiene acceso a la información y particularmente en el esquema acusatorio en el que con posterioridad a la audiencia de formulación de imputación, desde la propia audiencia de formulación de imputación, la actuación es pública, con plena presencia de los medios, con transparencia. De manera que, muy importante, reitero, hacer un ejercicio de ponderación entre lo que nuestros interlocutores están poniendo de presente y lo que en efecto busca el proyecto. Y no es nada distinto a castigar la filtración de información que es de carácter reservado. Mire, yo les hago una mención con absoluto cariño y respeto. La mayoría de la información del sector público, valga la redundancia, es pública. Y en ese sentido, esta restricción no tiene incidencia alguna en ese tipo de información. De manera que el ejercicio periodístico continuará siendo libre y solo estará restringido a información que, reitero, inclusive fíjese que si en algo hemos estado de acuerdo todos los interlocutores es que hay información que es de carácter reservado. No de otra forma, la propia ley otorga una reserva y eso significa que es información que no puede ser divulgada libremente. Claro, destacamos, aplaudimos y alabamos el papel periodístico y claro que han develado grandes casos de corrupción. La pregunta es, si se devela un grande caso de corrupción es porque hicieron una investigación muy importante, pero se devela un caso de corrupción producto de una investigación en contra de la corrupción, es decir, ¿qué es lo que estamos realmente castigando con el tipo penal? ¿Qué es lo que estamos realmente buscando proteger? ¿Y qué es lo que los interlocutores cuestionan puede verse afectado? Fíjense que cuando uno hace un ejercicio real de ponderación, puede encontrar que una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. ¿Sí? Entonces es muy importante hacer esas precisiones. Yo le pregunto al representante de la Fiscalía, ¿por qué si este artículo es tan inofensivo? ¿Por qué si es algo que ya se conocía y que contempla las leyes? ¿Por qué ha causado tanto malestar y preocupación en todo el universo periodístico? ¿Será que todos estamos equivocados o será que no fue acertado meterlo? Yo solamente le pregunto eso. Me gustaría su respuesta. ¿Por qué todo el universo periodístico está preocupado? ¿Todos estaremos tan obtusos y tan cerrados frente a la pretensión del proyecto anticorrupción? Sí, mire, yo le respondo de varias maneras. Primero, eso es un criterio de opinión, pero segundo, vuelvo a un argumento que permanentemente he utilizado, y es ¿por qué genera preocupación solo ahora? ¿Por qué no generó preocupación hace 20 años? Le comento algo adicional. En el año 2009, con ocasión de la ley 1288, que era una ley de inteligencia, se asignaban penas privativas de la libertad de 5 a 8 años para estos delitos. En el año 2009, esa ley de la República fue sancionada, ley de inteligencia del año 2009. La Corte Constitucional la declaró inexequible, no porque fuese inconstitucional la disposición normativa, por una sencilla razón, y es que el trámite legislativo que se le dio en aquella oportunidad a la ley era de ley ordinaria y la Corte consideró que como trataba asuntos que eventualmente involucraban derechos fundamentales, la Constitución asigna un trámite de ley estatutaria. Pero no porque fuese inconstitucional y así expresamente lo dijo la Corte en aquella oportunidad. Y la pregunta es, ¿y en esa oportunidad también generó este revuelo? ¿Y en esa oportunidad también los medios periodísticos, y alcanzó a ser ley de la República, estuvo aprobada, ley 1288 del año 2009? ¿Y qué hizo en esa oportunidad el Congreso de la República? Asignó pena privativa de la libertad
entendiendo la importancia de la reserva de la información clasificada, que reitero es únicamente para esos propósitos. Entonces, fíjese que claro, todas las preocupaciones de todos los sectores son legítimas y además son bienvenidas para el debate. Fíjese que a nosotros eso nos encanta. El día de ayer en el Congreso de la República, entre otros el senador Robledo también puso de presente y con inquietudes muy similares a las de ustedes. Y se le explicó al senador Robledo en ese debate cómo el propósito era uno y además con la finalidad de aclarar ese propósito es que inclusive la redacción del tipo fue ajustada. Que no quede duda y que no quepa duda que la Fiscalía lo que busca con esta reforma es perseguir a quienes con fines corruptos están filtrando la información. No callar a la prensa, ni amordazar a los funcionarios, ni mucho menos tapar actividades que sabemos son dignas de todo reproche. Y seguimos aquí en Zona a la Noticia, nos queda poco tiempo. Quiero ir con Roberto Roch, presidente de la Comisión de Libertad de Información de la CIP, cuando hoy debatimos si usted está de acuerdo con que los servidores públicos que filtren información vayan a la cárcel. Es nuestro tema de hoy. Y antes de la pausa, Roberto, yo pensaba en Snowden, en el famoso ingeniero de la NSA en Estados Unidos que filtró información a periódicos como The Guardian, The New York Times, Washington Post, de información que para el gobierno de Estados Unidos era clasificada. Y Snowden tuvo que salir del país y está en Rusia. Y si él volviera a los Estados Unidos, estaría preso. Y los Estados Unidos, que se habla de esta gran libertad de expresión y de información, entonces hay una contravía de lo que se está haciendo en Colombia a lo que pues ya se hace en otros países de la región, o preocupa de igual manera lo que la forma también en la que Estados Unidos lleva a cabo estos términos con personajes como John Snowden, que insisto, si hoy estuviera en Estados Unidos estaría preso, Roberto. Ciertamente, creo que eventualmente este caso y otros van a ser sujetos de juicio en Estados Unidos. Creo que desde el punto de vista de las libertades, desde el punto de vista jurídico, van a ser procesos fascinantes porque van a entrar en colisión distintos tipos de derechos. Estamos frente a historias donde efectivamente sí se revelaron secretos militares, sí se revelaron aspectos que seguramente el Estado norteamericano va a alegar que violentaron las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con múltiples naciones en el mundo, pero también me podría referir a muchas otras legislaciones en Estados Unidos que protegen los derechos de los funcionarios de la información. Me llama la atención lo que el funcionario de la Fiscalía reiteradamente ha expuesto, diciendo, ¿por qué hace 20 años no se generó este debate? ¿Por qué en 2009 no lo hubo? Hay que recordarle que es otro planeta. Es un planeta mucho más comunicado, con una sociedad mucho más activa, con medios mucho más libres, más independientes. Él refiere que la Corte recibió lo que seguramente fue un recurso contra la ley de 2009 y paró esta disposición con el argumento de una irregularidad legislativa. Mi duda sería si la Corte se pronunció sobre el fondo de la ley. Normalmente los poderes judiciales también frenan este tipo de leyes sin ir al fondo, pero en el fondo hay derechos fundamentales. Yo te diría que como resumen fundamental, la CIP mantiene su preocupación sobre si este tipo de disposiciones eventualmente alentarían el ejercicio de las libertades en Colombia, y nuestro balance inicial es que no lo alentarían, ni en materia de los medios de comunicación, pero tampoco por parte de los ciudadanos. Nuestros países no son un ejemplo de apertura y de transparencia, y esta disposición parece marchar en sentido contrario. Yo quiero pensar en el ciudadano común y corriente cuando presenta una solicitud para acceder a información judicial en un caso personal, por ejemplo. De acuerdo. ¿Ese funcionario que recibe esa solicitud va a obrar con tranquilidad o va a pensar que va a ser metido a la cárcel frente a un ciudadano que esté ejerciendo su derecho, un derecho reconocido en todo el mundo? Creo que habría que tener mucho más debate, y es muy sano que esté ocurriendo esto en Colombia. Habla bien de la sociedad y de la democracia colombiana, pero creo que hay que profundizar, tal vez presentando una consulta técnica ante la Corte de Derechos Humanos, o haciendo un comparativo de derecho en distintas naciones. Yo estoy convencido de que de ocurrir eso,
tendríamos voces muy sólidas a nivel de la Corte Interamericana, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en contra de esta disposición. Señora Bouchijab, ahí Roberto Roch le da unos buenos tips. ¿Se han hecho esas preguntas? ¿Se ha consultado con estos estamentos, sobre todo internacionales, por lo que decía Roberto bien claro que Colombia pues también es firmante de varias declaraciones de libertad de prensa, tanto en las Chapultepec, la CIP, etcétera, etcétera? ¿Se ha hecho consultas, es la palabra que busco, a organismos internacionales frente a esta polémica? No, mire, es muy importante nuevamente centrar la discusión en lo que corresponde al caso colombiano particularmente, y es que aquí cualquier ciudadano, incluyendo el sector periodístico, el gremio periodístico, como ciudadanos y además más en ese rol tan importante que desempeñan, tienen perfectamente habilitada la Corte Constitucional para demandar cualquier norma que consideren atenta contra derechos fundamentales. Y lo cierto es que puede sonar cliché el argumento, pero tenemos hace 20 años esta norma. Y por supuesto que los ordenamientos jurídicos se actualizan y de eso no nos cabe la menor duda. Es más, lo estamos actualizando en problemáticas actuales que consideramos deben resolverse. Y en 20 años en los que ha transcurrido esta norma pacíficamente, la Corte Constitucional no la ha declarado inexequible y tampoco ha sido propuesto por estos sectores que consideran o son amenazados o pueden ver coartadas sus facultades y que tienen la facultad de acudir a la Corte Constitucional, tampoco lo han hecho. Entonces, nuevamente reitero, ¿por qué en este momento, 20 años después, con una norma exactamente igual, salvo con las consecuencias jurídicas, ahí sí generamos estas voces de alarma? Reitero, legítimas, respetables, bienvenidas y bienvenido el debate, pero lo cierto es que tenemos un pleno convencimiento de que esta norma en manera alguna atenta contra la libertad de prensa, ni por supuesto contra el secreto profesional, que somos conscientes son derechos fundamentales y pilares fundamentales del Estado de Derecho. Gloria, tengo 15 segundos para finalizar. Al funcionario de la Fiscalía que insiste en que por qué, en este momento nos sorprendemos. Le digo porque tal vez nunca como ahora el país haya estado sumido en tanta corrupción y el periodismo no haya tenido tanta dificultad para poder obtener información. Porque el Círculo de Periodistas de Bogotá les sorprende que si tenemos un proyecto válido, importante, un proyecto de ley para atacar la corrupción con el que estamos totalmente de acuerdo, meten ese articulito, el 28, hurgando, ¿sí?, hurgando en el periodismo, hurgando en la posibilidad de la libertad de información y de prensa, que además un país con plena libertad de información y de prensa es un país con verdadera democracia. Ese artículo impide en este momento que realmente se den unas buenas investigaciones y que se ataque precisamente la corrupción, que es lo que busca esta ley. Vamos a una pausa. No tengo más tiempo. Mil gracias. ¿Usted está de acuerdo con que los servidores públicos que filtren información vayan a la cárcel? Tenemos opiniones de nuestros televidentes. Tito opina que la información clasificada, reserva del sumario, se debe respetar, y así como en todo, el periodista y el funcionario que faltan a la ética pues tienen que responder. Gracias a Gloria Vallejo, a Mahera Bouchijab, a Roberto Roch por haberme acompañado hoy en este debate. Siempre es un placer mirar todos los puntos de vista aquí en Suma la Noticia. Soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate. Gracias.